Como ustedes podrán ver, esta enseñanza se titula Cristianismo Viral. Bueno, lo he titulado así un poco tomando alusión lo que estamos pasando. Cuando una iglesia o cuando la iglesia se convierte en un movimiento contagioso, quizás esta es una palabra que no queremos o no queremos pronunciar en casa, o que no queremos experimentar un contagio, pero vamos a ver que la fe cristiana tiene un efecto mucho más trascendental cuando se convierte contagioso que este virus COVID-19. Vamos a comenzar este tiempo con una oración para que sea el Señor quien guíe todo este tiempo, nos dé entendimiento, ponga palabras en mi boca y sea Él glorificado. Así que acompáñenme en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque si estamos firmes y adelante es por tu gracia y tu fortaleza en nuestras vidas. Y lo único que anhelamos, Señor, es que el mundo pueda verte a ti, a Cristo. Queremos ver a Cristo como Rey, Señor. Anhelamos que en nuestra vida sea Cristo en nosotros y menos nosotros mismos, dominando, guiando nuestra vida. Rogamos, Padre, que tú puedas guiar este tiempo de enseñanza, abre nuestra mente y nuestro corazón, y que los hermanos unidos en casa podamos juntos, con la Biblia en la mano, estudiar las Escrituras para crecer y fortalecer nuestra fe y para ser desafiados a actuar de una manera distinta, quizás a la normalidad a la que estamos acostumbrados. Guía este tiempo, Señor, lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a proceder. En tiempos de coronavirus, usted y yo andamos muy informados, eso es seguro. Recibimos en el grupo de WhatsApp, en el Facebook, en las redes sociales, información de todos lados. Hay información verídica, hay información falsa, hay información que impacienta, que de alguna manera no tiene base sólida. Pero esto posiblemente, esta información sí la sepamos. Por ejemplo, ¿qué es un paciente cero? Sí, seguro usted ya lo sabe. Si no lo sabe, pregúntele al que está a su costado. ¿Qué diferencia hay entre una epidemia, o qué diferencia una epidemia de una pandemia? Seguro también lo sabe. Seguro el pequeño en casa está diciendo, yo sé la respuesta. ¿Cuál es el nombre del virus? COVID-19. ¿Por qué debe quedarse en casa usted? Yo tengo aquí una respuesta, posiblemente no sea la suya, pero es para no ser contagiado o evitar la propagación de este virus. Y quizás la segunda sea la razón más fuerte por la que el Estado ha decretado un tiempo de emergencia. ¿Cómo se contagia el virus? Bueno, se contagia en el contacto de persona a persona. Por ello las medidas de guardar distancia, 1 metro, 2 metros, y por ello también lavarse las manos con jabón y evitar pues los afectos, las expresiones de saludo y etcétera. Entonces creo que todo esto nosotros ya lo sabemos. Agentes nocivos, virus pandémicos, vamos a siempre tenerlos. Sin embargo, también hay filosofías corrosivas y siempre aparecen de tiempo en tiempo. Nuevos movimientos se levantarán, pero luego también se desvanecerán por el uso, o también los virus desaparecerán o serán contenidos por los tratamientos, las vacunas. De alguna manera se va a contener esto. Y es interesante que hay pensamientos, hay ideas que son más dañinas que el virus COVID-19 y de los cuales no se nos pide aislarnos. Y ahí están. Pero hay un germen que le hace bien a la humanidad. ¿Qué, hermano? Usted dirá, ¿qué germen es ese? Aunque el hombre encuentre anticuerpos, esta especie de virus ha permanecido desde su aparición con los primeros pacientes cero. Y todo inició con Jesucristo, que luego propagó su virus en hombres comunes y corrientes, a quienes les encargó contagiarlo a todo el mundo.
me va captando la idea, ¿sí? Hay un virus que es más contagioso, o debiera ser más contagioso, debiera causar más revuelo que el COVID-19. Y lo vamos a ver. El COVID-19 es una amenaza de salud mundial y ya tiene sus víctimas, por los cuales nos entristece, y de alguna manera estas víctimas lo ponen en una posición de temer, pero, pero este virus no se compara con el virus de Jesús, que se convirtió en una amenaza para la comodidad de sus días, aunque se convirtió en satisfacción para otros hombres que estaban disconformes. Los discípulos se convirtieron en el germen de Jesús. Podías verlos en varios, en varios de ellos a Cristo. Podías ver el germen de Cristo en la vida de esos hombres. Esos cristianos decían, cualquiera que los veían, los señalaban y decían, esos cristianos. Y el testimonio de los que los vieron identificaron los síntomas de una cristianitis crónica. Sí, podías verlos y tú podías ver los síntomas claros de un Cristo. Los síntomas claros de que algo los ha agarrado tan fuerte, algo no los suelta, algo ha impactado sus vidas y se veían los síntomas de un cristianismo crónico. Cuando uno va a las escrituras, y es lo que vamos a estar viendo en el libro de los Hechos, notamos esto. Dice Hechos capítulo 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan están prisioneros o están delante de los líderes religiosos en Jerusalén. Estos les quieren callar para que ya no sigan predicando acerca de Jesús. Y Pedro se defiende, Pedro empieza a exponer que Cristo es el cumplimiento de la promesa a los padres, a Abraham, Jacob, al pueblo de Israel, es el profeta esperado, el rey esperado. Y de alguna manera los líderes, al escucharle la fuerza, el ímpetu con el que se expresaba Pedro, no teniendo instrucción o formación académica, siendo un agente del pueblo, se dieron cuenta en las palabras de Pedro, en la forma de decirlo, que habían estado con Jesús, que tenían algo de Jesús en ellos. Jesús les contagió algo de ellos a Pedro y a Juan. Y es lo que nos está diciendo este texto. Cuando uno va a un texto más adelante en Hechos, ya no en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén, ya estamos hablando en la zona de Antioquía, por Siria, y dice Hechos capítulo 11, 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí vemos a otros que empiezan a comportarse o tienen el pensamiento de Cristo, y esta es una forma de desdén, es menospreciarlos, no es un halago tanto así, pero los estaban identificando con Cristo. Y quiero que cualquier identificación con Cristo no es para menospreciar o para sentirse insultados, por el contrario. Pero vemos vemos claramente cómo en esta zona los primeros cristianos recibieron este sobrenombre porque de alguna manera pudieron ver en ellos a un Cristo. Pudieron ver pequeños Cristos. Quienes oían de la palabra de estos discípulos cuando predicaban, querían ser contagiados, querían lo que Pablo, lo que los discípulos y sus compañeros ofrecían en su mensaje. En una ocasión podemos notar esto, que dice el texto en Hechos 13:42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, es decir, los que no son judíos, les rogaron a Pablo y a Bernabé que el siguiente día de reposo, el siguiente sábado, les hablasen de estas cosas. Gente rogando a Pablo, Pablo, por favor, el siguiente sábado nos puedes hablar a nosotros, porque los judíos estaban rechazando el mensaje de Pablo.
pero habían algunos extranjeros que también asistían a las reuniones o habían escuchado algo de lo que predicaba Pablo. Entonces le ruegan, la siguiente semana por favor enséñanos a nosotros. Y dice el texto, si continúas tú en la lectura del capítulo 13, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, dice allí el texto, claramente si te percatas, dice el texto claramente allí, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Vemos claramente cómo reaccionó este pueblo judío ante la multitud que se juntó para escuchar su mensaje. Recordemos que esto no fue casual, esto fue previa cita. Ellos mismos se acercaron y le dijeron: Pablo, enséñanos la semana que viene, el siguiente sábado, y ellos decidieron aceptar esta invitación. Entonces vemos claramente cómo gente quería escuchar, gente quería y se reunía para esto. Es interesante que dice casi toda la ciudad quiso oír la palabra de Dios y se reunían, querían algo tenía Pablo y algo tenía el mensaje que de alguna manera los atraía multitudes. Y dice el texto, continuando en el capítulo 13, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y notamos cómo esto va aumentando, ¿no? Dice el texto, casi toda la ciudad, ahora dice, se difundía por aquella provincia. Esto se va extendiendo. ¿Y qué es lo que corría? Pues el germen de Jesucristo, la palabra del Señor. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Bueno, siempre los judíos estaban en contra de la predicación de Pablo, y donde iba Pablo ellos también le seguían, pero para deshacer lo que Pablo estaba haciendo. Eso lo veremos un poco más adelante. Pablo no usaba la fuerza o la persuasión humana para atraer seguidores a la fe. Pablo dependía de la gracia de Dios en su palabra y en el poder del Espíritu Santo. Pero los opositores de Pablo sí usaban la fuerza, usaban la influencia, como en este texto menciona, a mujeres distinguidas, a los principales de la ciudad. Así que usaban de influencia, usaban de la fuerza, usaban de poder, artimañas, etc., para poder frenar a Pablo. Para cuando Pablo prosigue con su segundo viaje misionero, Pablo llega a Tesalónica. Allí predica y como consecuencia hay respuesta asertiva, hay gente que escucha y cree, pero hay gente también que se le opone. Y bueno, eso es lo que vamos a encontrar siempre cuando Pablo predica. Y cuando quizás el cristianismo genuino se predica. Dice Hechos 17:4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. Ahí está la gente que creyó, con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Los más propensos a contagiarse eran los griegos piadosos y las mujeres. Eran los más propensos a adquirir o aceptar o asimilar este mensaje. Pero el grupo de los judíos religiosos los veían como una amenaza que debía frenarse. Y aquí nace una pregunta: ¿qué tan contagioso, qué tan peligrosa es la fe cristiana? ¿O era la fe cristiana en esos días? Que de alguna manera pareciese que los judíos no dormían, y a donde iba Pablo ellos estaban detrás de él. Bueno, vamos a ver cómo lo expresan los mismos judíos. Dice en el mismo Hechos capítulo 17 versículo 6, pero no hallándolos, es decir, los judíos juntaron gente, los alborotaron para buscar a Pablo y aprisionarlo, llevárselo, ejecutarlo. Pero dice, no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. No fue de una manera amable, los cogieron a Jasón, que posiblemente fue quien abrió sus puertas, aceptó el mensaje y permitió que Pablo pudiese predicar en esa zona. Así que
toman a Jasón y a otros hermanos y los llevan a las autoridades. Estos judíos están gritando y dicen: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así los consideraban a Pablo y a su grupo, hombres que trastornan el mundo entero y han venido acá. Estaban en Jerusalén y luego se fueron a Antioquía y luego estuvieron en la zona de Galacia, en la zona y ahora han llegado hasta aquí. ¿No le recuerda algo? Esto me recuerda al virus. COVID-19 inicia en un lugar y luego se mueve a otro lugar y se mueve y el mundo entero y está trastornando al mundo. Pero mira, tú ves el texto en la escritura y esto era lo que hacía la fe cristiana. Bueno, luego vamos a analizar este texto con un poco más de detalle, pero qué interesante. Dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Pablo encontraba oposición donde iba. Llegado a Éfeso, en su tercer viaje misionero, también es considerado un hombre peligroso con un mensaje contagioso. Dice Hechos 19:9, este es su tercer viaje ya, dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Y cuando dice el camino no está refiriéndose a un pavimento, a una ruta, sino se está refiriendo a la vida cristiana, se está refiriendo a la fe en Cristo, a la predicación del mensaje de aquellos que siguen a Cristo. Este es el camino. Así que los judíos, rechazando el mensaje, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia Menor, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo se quedó allí 2 años y esparció el germen de Jesús. De tal manera, la expresión de Lucas, el historiador, es que casi toda Asia habían escuchado el mensaje. Todos habían sido impactados con este mensaje de Jesús. Y es extraordinario cómo esto pudo llevarse a cabo. Pero allí no termina. Dice el siguiente texto, en el mismo capítulo, versículos 19 y 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha, dice, la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué es tan peligrosa la fe cristiana? ¿Por qué era tan peligrosa en esos tiempos? Bueno, aquí tenemos una respuesta en este versículo. Es peligroso porque atenta la comodidad de una vida en tinieblas, de prácticas tenebrosas. Es peligroso porque libera de la ignorancia y te conduce a la realidad del verdadero Dios. Y esto afecta a los intereses de otros, que viven de la ignorancia de otros, que viven aprovechándose en la venta de sus libros de magia, como era en el caso de Éfeso. Entonces, ¿por qué es peligroso? Porque afecta la comodidad, te saca de tu comodidad, de tu vida cómoda en pecado. Y no solo esto, no solo afectó el comercio o la venta de estos libros de magia, sino que también afectó la venta de, vamos a verlo, un representante de estos comerciantes, era Demetrio, y él hace esta denuncia porque por ese espacio de 2 años en el que Pablo se quedó en Asia predicando el mensaje de Dios de una manera específica, señalando qué es lo que estaba equivocado en la práctica, en la cultura de estos habitantes. Demetrio señala por qué Pablo es una amenaza, por qué Pablo es un peligro y por qué lo que predica es un peligro. Y dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, aquí está Demetrio corroborando que el germen de Jesús se había esparcido grandemente. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Dice: en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión.
¿De qué los ha apartado? El mensaje de Dios estaba separando a la gente de qué. Dice, ¿cuál era la persuasión que asume Demetrio? Dice, diciendo, Pablo en su predicación posiblemente decía eso, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¡Wow! ¡Qué inquietante! ¡Qué inquietante! Y creo que no solo inquieta o inquietó a esta multitud en Asia, sino que hoy en día también mencionas esto y va a incomodar a algunos. Pero vaya, es la realidad. Y dice Demetrio, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio vaya a desacreditarse, y uno puede decir, ¿cuál negocio? Bueno, Demetrio encabezaba el negocio de templecillos de Diana. En esta zona de Asia estaba ahí ubicado el templo a la diosa Diana, y pues era un lugar turístico, era un lugar de ingreso económico. Los que querían llevarse un recuerdo, los que querían tener una adoración más personal a esta diosa, se llevaban pues réplicas del templo de Diana, y pues de eso vivía la gente, ese era su negocio. Y obviamente creo que es un poco entendible la reacción de Demetrio, pero la preocupación de Demetrio, más que no era tanto por la adoración a la diosa Diana, era más de cuestiones de intereses personales. Dice, hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Pero obviamente, primero estaba pensando en sus bolsillos. Y dice, y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Bueno, no está exagerando Dios un poco, pero era en parte una realidad. La diosa Diana era venerada no solamente en esta zona, sino por casi todo el mundo griego. Entonces, el mundo romano. Vemos claramente cómo la descripción de este pasaje señala que Pablo, con su predicación, se ganaba enemigos y resultaba ser un peligro porque apartaba a la gente de sus libros de magia, apartaba a la gente de sus ídolos, apartaba de la gente de vivir en tinieblas y en pecado. Cuando Pablo abría la boca, esparcía el germen de Dios. Cuando Jesucristo estaba en la tierra y él predicaba, él señalaba el pecado de los hombres y les decía, es tiempo que se arrepientan y vuelvan a Dios. Y llamó a unos hipócritas y de alguna manera señalaba el pecado, tocaba la herida, y esto incomodaba. Bueno, aquí vemos a otro similar a Jesús, y ese es Pablo, que también predica y dice claramente, sin temor a herir a alguien, no son dioses los que se hacen con las manos. Bueno, posiblemente no vas a recibir muchos aplausos al mencionar esto, pero de eso no se trata de agradar a los hombres, se trata de declarar la realidad espiritual. Y cuando Pablo está en Jerusalén, porque luego de su tercer viaje misionero, Pablo viaja a Jerusalén para adorar a Dios allí, cumplir un voto, sus adversarios le tienden una trampa y levantan un alboroto. La autoridad romana interviene poniendo orden y resguardo a Pablo. Con la multitud que quieren matar a Pablo, Pablo pide, quisiera hablarles un momento a toda esa multitud. Así que Pablo pide palabra y se defiende. La gente comienza a escucharle y Pablo empieza a narrar su testimonio, cómo él tuvo un encuentro con Jesús y cómo el Señor le comisionó, le dio la responsabilidad, la tarea de ir y predicar este mensaje a las personas que no son judías, a los gentiles. Y es así que cuando escuchan esta parte, los judíos ya no permiten que Pablo siga hablando. Dice el texto en Hechos 22:22. Le oyeron hasta esta palabra, la que les mencioné, que Pablo había sido comisionado por Jesús para predicar a las personas extranjeras. Dice, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Repítalo conmigo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Wow, esto es fuerte.
¿Qué tenía Pablo que lo hacía tan peligroso? ¿Qué clase de mensaje era este que de alguna manera tienen que hacer algo para tratar de desaparecer a Pablo? Dice el texto: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Más adelante, cuando Pablo comparece ante el gobernador para defender su causa, porque después de esto en Jerusalén, cuando él fue llevado por el centurión, fue llevado a prisión, a ser resguardado prácticamente para estudiar su caso. Pablo apela a ser tratado por el César, pero en el trayecto se trata de ver por qué buscan la muerte de Pablo, y Pablo va a defenderse ante el gobernador Félix. Y los judíos, para acusar a Pablo de una manera más formal, deciden contratar a un hombre llamado Tértulo, el cual empieza a exponer al gobernador Félix las razones por las que Pablo es digno de muerte. Y dice el siguiente texto, en Hechos 24, del 5 al 6. Porque hemos hallado que este hombre es, ¿qué es, hermano? Repítalo fuerte hasta escucharlo aquí. Dice: este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias, era tribuno, dice, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Claro, si lo querían matar, el tribuno está cumpliendo solo con su responsabilidad. Pero vaya, mira, quita a este hombre de la tierra, no conviene que viva. Es un hombre que ha apartado a mucha gente. Luego vamos a repasar todas esas declaraciones, pero ahora dice: este hombre es una plaga. Este hombre es un virus, promotor, causante de pandemias, podemos decirlo así. Promotor de sediciones. Bueno, y aquí también hay un poco de falsedad, porque están atribuyendo a Pablo ser cabecilla de una secta de los nazarenos, que por esos días un hombre había causado una revuelta y de alguna manera había causado desorden, pero este no era Pablo, pero le estaban atribuyendo a él estos crímenes, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren terminar con él, lo consideran una amenaza. Pero mire, claramente, ¿qué clase de fe? Y seguimos con la pregunta: ¿qué lo hacía tan peligroso? ¿Qué lo hacía tan rechazable? Y vamos a continuar. Pablo comenzó a defenderse. Esta fue la exposición de Tértulo. Y le toca su turno de defenderse. Y Pablo explica cómo sucedieron las cosas. Y explica acerca del camino de fe que él vive y predica. Dice Hechos 24: pero esto te confieso, está delante del gobernador Félix, y dice que según el camino, recuerda que el camino que era pues la fe en Cristo, que ellos llaman herejía, porque los judíos llamaban a la fe cristiana primitiva herejía, dice: así en este camino, dice, sirvo al Dios de mis padres, al mismo Dios que sirven los judíos, también sirvo yo en este camino, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo dice: no estoy contradiciendo en nada a lo que ellos creen en los escritos del Antiguo Testamento. Dice: teniendo esperanza en Dios. Yo tengo esperanza en Dios como ellos la tienen, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Cabe mencionar aquí que la resurrección de justos e injustos no son para que ambos grupos vayan a la vida eterna, no, sino que un grupo recibirá la vida eterna, pero el otro grupo será juzgado para condenación. Cerramos el paréntesis. Y dice Pablo: lo he resaltado en blanco para que usted pueda anotar la idea. Dice: teniendo esperanza en Dios, dice, y por esto procuro tener siempre buena conciencia, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Quien tiene esperanza en Dios tiene una vida distinta, una vida que es guiada por una conciencia, que no busca ofender a Dios ni tampoco a los hombres. Esto no es religiosidad,
Esto no es ser un santurrón, no es practicar una religión, esto es vida. Esta es la esencia del germen que hace una vida atractiva. Vivir ante Dios y ante los hombres con una conciencia sin ofensa. Una conciencia que no te diga, estás debiéndole disculpas a tu hermano, a tu esposa, a tu prójimo, a tu vecino. Estás debiéndole algo a alguien, le debes a Dios honra. No tienes una conciencia que te esté acusando. Y vives así porque tienes esperanza en Dios. No solo porque quieres vivir bien, no solo porque quieres de alguna manera aplicar la ley de oro en tu vida, sino porque hay esperanza. Tienes esperanza en Dios, sabes que hay algo más después de esta vida. Bueno, esto lo vamos a dejar allí. Y vamos a hacer el repaso de lo que se ha dicho de Pablo. De lo que se ha dicho de Pablo. Bueno, no tengo ahí en la proyección, pero de Pablo se ha dicho. Y Pablo acaba de decir, solo vivo lo que predico. Pablo acaba de decir, y solo predico lo que Dios me ha comisionado. Ahora vamos a repasar las declaraciones acerca de los discípulos del Señor, de la fe que viven y predican. Habíamos resaltado estas frases. Les reconocían que habían estado con Jesús. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Tesalónica se les dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. En Éfeso se dice, en casi toda Asia han apartado a muchas gentes. Quita de la tierra tal hombre porque no conviene que viva en Jerusalén. Este hombre es una plaga, un promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo. ¿Alguna de estas descripciones se ha aplicado a ti? ¿Se ha aplicado a tu vida, a la iglesia? El mensaje de Dios, la fe en Dios, que cambia vidas, este mensaje nos vuelve una plaga. Este mensaje de Dios de esperanza, este mensaje de vivir con una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres, este mensaje que necesitas arrepentir de tus pecados, este mensaje de que Dios es la esperanza de vida, no solo presente sino eterna, pues nos vuelve a nosotros una plaga. Nos puede volver un trastorno mundial. El cristianismo es más que una institución, y lo estamos experimentando en la actualidad. Ya no estamos congregándonos en un templo, en un lugar geográfico, en una sala, en un salón. Estamos en casa y la iglesia continúa predicando, la iglesia continúa intercediendo, la iglesia no se ha detenido porque no es una institución. O para aquellos, vamos a decir, no es solo una institución. El cristianismo es un movimiento. Este movimiento se llama la iglesia. Como exploramos el libro de Hechos, la iglesia se movía. Era una iglesia con un mensaje intruso, un mensaje revolucionario, un mensaje transformador, un mensaje que produce movimiento. Es decir, te mueves para apartarte de la vida contraria a Dios. Personas renunciaban a sus brujerías, a sus ídolos, a su vida pasada, y esto afectó la economía de esos hombres y de su sociedad, y también afectó la vida, la moral, las leyes, no solo de esos tiempos, sino hasta hoy. El cristianismo ha impregnado nuestras leyes, nos ha dado moralidad, ha de alguna manera ajustado esta sociedad. Si hay cierto desorden es porque se está queriendo perder estos valores que el cristianismo ha permeado con este germen de la palabra. Hoy la iglesia no debe perder la fuerza de su identidad. Esta identidad que estamos viviendo con Pablo y sus discípulos, de que eran una amenaza. Tenemos el germen de Dios en nuestras vidas. La iglesia tiene que volver a sus raíces por el bien de la humanidad. Vemos un mundo tan cómodo con su vida de pecado. Lo cantan su pecado en una canción y se vuelve un hit. Lo promueven en novelas, en películas, y es tan normal. El bullying, la violencia familiar,
el sicariato, el robo, por unas cuantas monedas, el egoísmo. Vemos un mundo tan impregnado de pecado y de maldad, y para ellos es tan normal vivir así. Vemos una sociedad que ha decidido dejar a Dios de lado. La semana pasada hablábamos un poco de, no, fue el jueves en la meditación, hablábamos de esto, ¿no? De personas que en este tiempo del COVID-19 empiezan a decir ¿dónde está Dios? Justo cuando más lo necesitamos. Y se responde, pues Dios está donde precisamente se le ha puesto, lejos de ellos. Y es que vivimos en un mundo y una sociedad que está queriendo poner a Dios fuera de sus vidas. Y hay quienes están están inventando su propia religión. Vemos que a cada individuo inventándose su propia religión con una mezcla de lo místico, lo espiritual, empiezan a combinar un poco de la nueva era, empiezan a combinar un poco de el hinduismo, el budismo, un poco de chamanismo, un poco de la tradición de sus abuelos, un poco del pensamiento científico y toda una mezcla. Y luego les preguntas si eres cristiano, te dicen que sí. Y eso no es cristianismo. Y les preguntas si creen en Dios y dices si creo en Dios. Yo creo en Dios a mi manera, obviamente es a tu manera, pero así no vas a llegar a Dios. Y los cristianos tenemos la cura para este mundo. Es urgente propagarlo. Para ello hay que acortar distancias de contacto, vivir tan cerca de ellos, hablarles del mensaje de Dios de manera tan personal que vean a Cristo en nosotros. Lo repito, es urgente propagarlo. Por ello hay que acortar distancias de contacto. Este COVID-19 nos dice que tenemos que vivir 2 metros, 1 metro de distancia, pero para nosotros los cristianos, impregnar el germen de vida en otras personas, no debemos estar distanciados de ellos, por el contrario, debemos estar más cerca de ellos, debemos acortar las distancias, vivir tan cerca de ellos, hablarles del mensaje de Dios de manera tan personal que vean a Cristo en nuestras vidas. Estos días de cuarentena, posiblemente algunos hombres, algunos familiares, son más propensos a oír, a reflexionar. Se han dado cuenta que hay cosas más importantes en la vida que nuestros propios planes. Se han dado cuenta que los planes de vida pueden ser modificados, pausados. Nuestros bolsillos han sido reducidos y los ánimos han sido conmovidos. Tenemos la oportunidad para contagiar nuestra fe a los más cercanos a nosotros en casa. Si bien no podemos salir, pero tenemos a gente en casa que está fría, que tiene una fe torcida. Podemos avivar su fe con la palabra de Dios, con este mensaje que transforma. Tenemos la oportunidad. ¿Se ha puesto a pensar, terminada la cuarentena? Vamos a ver que aún con cautela vamos a tener una consigna como ciudadanos, y esta consigna va a ser levantar nuestra economía personal y nacional. Sí, es lo que vamos a procurar hacer. Pero cuidado con afanarnos tanto que perdamos el enfoque. Esta cuarentena nos ha puesto nuevamente en enfoque. Pero luego vamos a volver nuevamente quizás a caer nuevamente en buscar, sí, hay que buscar el pan de cada día, pero puede ser que nos desenfoquemos de lo que es verdaderamente importante. Esté orando desde ahora para que luego de levantarse la cuarentena seamos más contagiosos que el COVID-19. Está muy animado, quizás ahora en la actualidad está quizás orando, está meditando más la Biblia, que eso no se pierda cuando termine la cuarentena. Estoy orando desde ahora para que usted pueda influenciar en la vida de sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, el adolescente, sus compañeros de colegio, con los amigos del barrio, con los familiares que no conocen a Cristo. Ore por cada uno de ellos para que pueda usted influenciar sus vidas con el mensaje de Dios. Yo particularmente estoy cansado de lo mismo. Quiero algo de lo primero, algo de la primera iglesia. Quiero ser parte de una iglesia que se mueve. Seamos una iglesia que se mueve. Seamos una iglesia intrusa, que se infiltra en cada aspecto de la sociedad y la impregna con este germen de Jesucristo. ¿Cómo ser parte de un gran movimiento de fe? ¿Cómo podemos ser ese movimiento de los primeros siglos de la iglesia? ¿Cómo podemos llegar a hacer esto?
Y solo te quiero mencionar tres cosas de manera rápida. Tres rasgos genéticos del primer movimiento de la iglesia. Ellos, por ejemplo, lo primero que podemos notar es que iniciaron en una casa común y con personas comunes. El COVID-19 no discrimina a personas, ¿verdad? Razón, raza, posición social, económica, condición, nada, no discrimina. Y habíamos dicho que la iglesia no es una institución, no es un edificio, un templo. La iglesia es el cuerpo del Señor moviéndose. La iglesia es Cristo moviéndose con el mensaje de Dios. Y según las Escrituras, cada verdadero cristiano es un templo de Dios, es una morada de Dios. Y juntos reunidos sumamos para formar un templo vivo más grande, donde el Señor es celebrado, donde el Señor es honrado. Y esto sucede como hoy, domingo. Cuando la iglesia estaba en Jerusalén, en sus primeros días se reunían en casas y también en el templo. Usted lo puede ver en Hechos 2:46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y el partimiento del pan en las casas. Este germen se siembra en casas y ahí se esparce. No es tanto como el COVID-19 afuera, en la aglomeración de multitudes. No, el germen de Jesús se inicia en casas, en hogares. De ahí se disimina. El COVID-19 nos ha encerrado en casas y es donde tenemos que empezar a contagiar con el virus de Cristo. Cuando la iglesia tuvo un alcance fuera de Jerusalén, comenzaron a reunirse también en casas, en algunos auditorios posiblemente o en sinagogas, pero prevalecieron las casas. Cuando los creyentes huían de la persecución en Jerusalén, ellos salían de su nación y comenzaron a esparcir el virus de Cristo. Vemos, eran casas comunes, no era una casa particular con un letrero o algo, era una casa común y corriente. Pero también vemos que este movimiento se esparció mediante gente común y corriente. Lo ves claramente en Hechos 11. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es interesante notar que no eran apóstoles o líderes, ni siquiera tenemos sus nombres, dice unos varones, es lo único que sabemos, y quizás sabemos lo más importante, está subrayado ahí abajo, que dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Vaya, estos hombres, de los cuales no tenemos sus nombres, iniciaron la obra, iniciaron la iglesia en Antioquía, una de las iglesias más fuertes de los primeros días de la iglesia, y no sabemos ni sus nombres para agradecerles. Lo que sabemos es que la mano del Señor estaba con ellos. Y es que tienes que verte así. Si tú tienes el COVID-19, no necesitas ser un presidente, no necesitas ser alguien para contagiar ese virus, solo tenerlo. Y algo parecido sucede con la fe cristiana. Tú no necesitas ser alguien tan capacitado, alguien tan especial para impartir este mensaje. Solo tienes que hablar, solo tienes que compartirlo, tienes que vivirlo. Permitir que la mano del Señor esté contigo. Y los contagiados van a enumerarse, dice el texto aquí, la mano del Señor estaba con ellos y gran multitud creyó y se convirtió al Señor. No sabemos dónde se reunieron estos que creyeron, pero se multiplicaban más y más. Se estaba convirtiendo en una epidemia espiritual local allí en Antioquía. Entonces la noticia llega a los apóstoles en Jerusalén y deciden enviar a Bernabé para que los anime. Y es lo que hace Bernabé cuando llega. Pero Bernabé no va solo, lleva a Pablo. Esta iglesia se establece, se hace firme, sólida, y desde allí, por la voluntad del Espíritu Santo, se comienza un trabajo más intencional para llevar el mensaje de Dios a las otras naciones donde también necesitan del Dios vivo y verdadero. Si bien el COVID-19 no es una enfermedad que llega de una nación a otra nación de manera intencional. No me imagino a los extranjeros italianos o españoles llegando aquí y diciendo, bueno, tengo el virus, voy a llevarlo para contagiarlos. No, eso no lo vemos, pero los cristianos sí debemos ser intencionales. Y esta iglesia fue intencional cuando escuchó y entendió la voluntad de Dios. Y es que tenemos que entender esta verdad. El mundo que enfrentaría Pablo no era cristiano.
es muy distinto a nuestro contexto. No sabían nada de Cristo. Alguna idea de Navidad. La Navidad se institucionaliza muchos años más tarde. Era un mundo totalmente pagano e idólatra. Los únicos que tenían al Dios verdadero eran los judíos, pero no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios, por lo que cegados por su religiosidad lo rechazaban y se oponían a los que predicaban acerca de él. Pero a donde Pablo iba, él llevaba el germen del mensaje de Dios, y con los que cree a su mensaje empiezan a reunirse en casas. Y a estos grupos Pablo los llama iglesia. Y a estos grupos es que Pablo escribe sus cartas, lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Dice 1 Corintios 12:27 que está ahí: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esas reuniones en casas con creyentes, hermanos que tenían el mismo germen de Cristo, pues forman el cuerpo de Cristo. Y no es el único texto que habla de reuniones en casa. Cuando tú lees en Corintios, Pablo manda saludos y dice: saludos a Aquila y Priscila con la iglesia que están en su casa. Cuando lees en Romanos, dice: saluda también a la iglesia de su casa. Lees Colosenses y dice también: saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Vemos claramente cómo el Señor usó casas comunes y corrientes y usó personas comunes y corrientes para esparcir este movimiento, este germen. Así también comenzó nuestra amada iglesia, Jesús Redentor. Los primeros hermanos se reunieron en la casa de nuestra hermana Dora. ¿Y cómo inicia este movimiento? Bueno, en lugares comunes con gente común. El segundo rasgo de este movimiento es que se convirtieron en una amenaza. La iglesia se convierte en una amenaza a los intereses personales, ya lo hemos visto. El mensaje de Dios se convierte en una luz que incomoda a unos, pero que alumbra a otros. Resulta en una amenaza para otros porque resalta la verdad y porque es más cómodo vivir con la mentira y el placer que aceptar la realidad del pecado, la explotación, la corrupción, el abuso, que te digan orgulloso, que te digan mentiroso, que te digan alcohólico, que te digan maltratador, etcétera de cosas. No vives con eso, no quieres vivir con eso. La gente ama el pecado, y más cuando sus intereses entran en juego. Si su vida de pecado le conviene y le trae réditos, no quieren renunciar a eso. Dice la razón, lo encontramos en Juan 3:19-21, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras sean, ¿qué cosa? Reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Tienes obras que son hechas en Dios o son hechas en las tinieblas? Pero las obras que son hechas en las tinieblas, o los que practican las obras de las tinieblas, nunca van a querer venir a la luz para que sus obras no salgan a la luz, sus obras no sean señaladas como malas. Y esto es un poco el por qué se convierte la fe cristiana en una amenaza. La fe cristiana es la única que no comparte, que no encuentra alianza con otras religiones. La fe cristiana es la única que señala el pecado y la denuncia, no tolera todo lo que está en contra de la verdad, de la vida, del diseño de Dios. Y es por eso que en las otras religiones, la composición, el diseño del mundo no nos asimila tampoco a nosotros. Y vamos a solo dar un pequeño comentario a lo que estábamos hablando acerca de un texto que está en Hechos 17 que habíamos leído. ¿Recuerdas esta frase? Cuando Pablo influenció el mundo que le tocó impactar, que dice: estos que trastornan el mundo también han venido acá. Bueno, la palabra trastornar significa o quiere decir levantar una sedición, provocar tumultos, levantamiento, alborotar. Todo está como tranquilo, siguiendo una corriente, y viene alguien y causa un alboroto. Esto es, según Strong, empujar fuera de casa. El virus COVID-19 no se ha empujado, pero adentro de casa. La fe cristiana debe empujarte fuera de casa.
Por ende, esto es alborotar la comodidad de la vida. Esto es alborotar la comodidad de la vida. Es perturbar el equilibrio, la estabilidad. Robertson dice, estos que han revolucionado el mundo entero han venido hasta acá. Y esta es nuestra tarea. Es empujar a la gente hacia afuera para que vean. Es alborotar la comodidad de su vida pecaminosa. No podemos ser indiferentes. No le estoy animando a causar alborotos públicos, al punto de que el serenazgo lo detenga. Le animo a revolucionar su mundo, a inquietar la vida de otros y modelar con palabras y el ejemplo, a decir la verdad de Dios aunque lo consideren intolerante. Le animo a no aislarse, sino a ayudar a su prójimo. Sea misericordioso con el que no conoce a Dios. Tenga paciencia. Vamos a volver a nuestras labores y el mundo seguirá igual, o más afanado quizás. Somos nosotros los que tenemos que cambiar y ser la verdadera luz y la verdadera sal de este mundo. El mundo va a seguir con su normalidad y se va a afanar más todavía. No caigamos en el mismo río. No sigamos esa misma ruta. Seamos nosotros verdadera luz y verdadera sal. Y tú dirás, pero se van a incomodar. Que se incomoden. Pero nosotros no debemos incomodarnos por defender la verdad, la vida, el diseño de Dios, la familia. Nosotros no nos quedemos actuando a la defensiva. Seamos intencionales, intrusos en nuestra sociedad para cambiar las vidas de familias con el poder del Evangelio de Dios. Y esto nos vuelve una amenaza, un peligro. Nos gusta mucho que el Estado legalice muchas cosas de la fe cristiana, pero al legalizarlo solo nos vuelve inofensivos, nos domestica. Lo tercero que notamos como tercer rasgo de este movimiento es que se hicieron más contagiosos y atractivos. Había algo sobrenatural en ellos que hacía que la gente se añadiera más y más cada día. El reporte del doctor e historiador Lucas supera las expectativas de cualquier epidemia. Dice el texto, y alabando al Señor y disfrutando de la estimación general del pueblo, la gente los estimaba. Dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Estos hermanos no se aislaron, no se escondieron de sus vecinos. Por el contrario, ayudaban a sus vecinos y se ganaron el favor de sus vecinos. Eran bien vistos por sus vecinos. Y el Señor añadía más gente. Pues, ¿cómo no? Yo también quiero formar parte de un grupo que ayuda. Otro texto dice en el 2:41, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¡Wow! 120 personas, ahora son 3,000 personas contagiadas. Y luego Lucas ya no puede contarlos, dice en el capítulo 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así como de hombres como de mujeres, y aumentaban más, ya no se les puede contar. Y este virus no se quedó en Jerusalén. Fuera de Jerusalén se dice lo siguiente, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En el versículo 24, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, una gran multitud fue agregada al Señor. Y esto es cuando Bernabé fue a Antioquía para animarlos. Entonces, vemos claramente el texto. Y se añadieron más con el tiempo, como veremos a continuación. Les quiero mostrar un pequeño corto, un pequeño video, donde usted va a poder ver de lo que estoy hablando. La iglesia, la fe cristiana, se multiplicó. Quiero mostrarle dos videos. La predicación de San Pablo fue clave para la extensión del cristianismo. Primero recorrió Asia Menor, y en su segundo y tercer viaje visitó Grecia, creando iglesias en Salónica y Corinto. De regreso a Jerusalén, fue detenido y enviado a Roma, donde fue decapitado. A finales del siglo IV, cuando el Imperio Romano sufría los embates bárbaros, el cristianismo se había difundido por buena parte de su territorio, con diferente arraigo según las zonas. Poco después de ser tolerado por el Edicto de Milán, surgieron las primeras discrepancias en su seno. Para evitarlas, la Iglesia convocó concilios en Nicea y Constantinopla.
ves aquí como en los 3 viajes de Pablo, él llevó el mensaje desde Antioquía, que está aquí, hasta, él quería llegar hasta Tarsis, aquí por la zona de España. Y bueno, fundó iglesias, como nos señaló el video, bastantes iglesias. Pero no solo él, el libro de Hechos nos habla de los 12 discípulos, también Pablo, pero vemos que no solo ellos hablaron también muchos otros cristianos. Obviamente el personaje más relevante aquí es Pablo, pero Dios también usó a otros hombres para iniciar iglesias, como la iglesia de Colosos, que no la inició Pablo. Entonces vemos cómo el cristianismo impregnó y se extendió. Y ahora vamos a ver otro corto, donde también vemos cómo la fe, la iglesia cristiana se expande. Muy bien, disculpen, un poco se ha movido el video, pero bueno, les menciono, si han notado algo en este último video, es algo interesante. Toda esa comunidad en la que empezó desde este punto en Jerusalén, se extendió en toda esta zona, con la fe cristiana que dejó Pablo y luego se institucionalizó con Roma, y aunque se pervirtió allí, la fe cristiana continuó, la fe verdadera continuó y se reforzó en el 1500 con la Reforma, pero la fe cristiana ha continuado esparciéndose. Sin embargo, mientras la fe cristiana fue frenada, o corría lento, el Islam ha crecido. Ustedes habrán notado aquí, el Islam, el comunismo ha crecido bastante, de tal manera que también Europa, que era antes cristiano, ahora no es cristiano, es pagano, y es un campo blanco. Si bien en un tiempo desde Inglaterra se envió misioneros a América, y de América llegó también a Sudamérica, hoy es tiempo en el que Sudamérica pueda ser la cuna para influenciar todo este mundo. Y el COVID-19, este virus iniciado desde China, está abriendo puertas para que el Evangelio pueda llegar a estas zonas nuevamente. ¿Y quiénes son los llamados de llevar ese mensaje? Pues la iglesia, nosotros. Cierro este paréntesis aquí, pero para continuar con la enseñanza. Y vemos claramente cómo este movimiento se extendió y se hizo grande, ha llegado hasta nuestros días. Y pareciese que tú pensarás, el mundo ya no necesita el mensaje del Evangelio, pero hemos notado que no es así, por el contrario. El mundo antiguo, el mundo donde antes Pablo viajaba y predicaba el Evangelio y mucha gente aceptaba el mensaje, ahora es pagano, ahora es incrédulo y necesitan el mensaje de Dios. Pero, ¿cómo podemos ser nosotros contagiosos? ¿Cómo podemos nosotros ser tan virales, más fuertes que de lo viral que es este virus COVID-19? ¿Qué hacía este movimiento tan contagioso o atractivo? Bueno, se podría decir que pese a los intentos por exterminar a los cristianos, por la Roma pagana, por Nerón y sus otros emperadores, por la Roma papal persiguiendo a los verdaderos cristianos, también como la persecución de parte de las naciones comunistas, la persecución de las naciones ultraislámicas que
que matan cristianos. Una vez escuché a Rabbi Zacarías decir, los musulmanes en países cristianos viven bien, no son perseguidos, son aceptados. Pero cristianos en países musulmanes son perseguidos, son muertos. Y esto habla mucho de la intolerancia del mundo musulmán. Pero los cristianos mueren en esas manos. Pese a todo ello, los cristianos hemos prevalecido. Cuanto más nos mataban, parecía que más nos multiplicábamos. Por ello, la estrategia ha cambiado. Y resulta más efectivo cambiar la mentalidad de los cristianos que matarlos. ¿Quieres frenar el cristianismo? No los mates. Cámbiale su forma de pensar. El mundo nos está domesticando, lo decía hace un rato. Los cristianos nos estamos sintiendo tan cómodos en este mundo y con el estatus de vida que el mundo nos propone. Ya en ocasiones como Pablo, ya no es como en una ocasión Pablo lo dijo a los filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para la mayoría de cristianos es al revés. Para mí el vivir es ganancia y el morir es Cristo. Estamos dejándonos cambiar la esperanza. Estamos dejándonos cambiar los valores que gobiernan nuestra vida. Estamos perdiendo nuestra virilidad. Necesitamos volver a nuestras raíces. Hay que vivir a Cristo en nosotros. Hay que ceder su gobierno en nuestras vidas. Hay que permitir que su palabra corra desde nuestra mente por todas nuestras venas. Hay que vivir la vida de Cristo en nosotros. Y seremos verdaderamente atractivos y repulsivos para otros. Pero es lo que tenemos que esperar. Es lo que tenemos que esperar. Los que nos rodean deben reaccionar a la vida que vivimos y al mensaje que predicamos. Deben odiarnos o deben ser contagiados por nosotros, pero no deberían permanecer neutros, como si tuvieran anticuerpos. En ocasiones no pasamos de ser como una gripe temporal que en los días pasa, a la semana. Y ya volveremos a la normalidad. Sí, ya pasará, como si seguir a Dios o buscar a Dios fuese una gripe de una semana. No puede ser así. Y no puede ser que esta semana, por ejemplo, este tiempo de cuarentena, estemos avivados por la fe, por la palabra, y bueno, ya pasará, volveremos a nuestra normalidad. ¿Cuál normalidad? ¿La del mundo o la de Dios? Vuelva al Señor en estos días, adquiera en la presencia del Señor una cristianitis tan crónica que usted no tenga tratamiento alguno para volver a la normalidad del mundo, sino que su nueva normalidad sea Cristo viviendo en usted. Terminando, unas preguntas. ¿Qué tal su salud espiritual? ¿Qué síntomas presenta? ¿Las de un verdadero cristiano o las de un verdadero mundano? ¿Qué tan contagiosa es su fe? ¿Qué tan atractiva es su vida? A veces la vida de los cristianos resulta tan aburrida que el Señor tiene que intervenir en nuestras vidas al punto de que inevitablemente tenemos una historia que contar. Si el Señor no interviene, no tenemos historias que contar. Una historia de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de cómo Él está caminando a nuestro lado en medio de circunstancias difíciles. Si Dios no interviene, nuestra vida es totalmente aburrida. No es para nada atractiva. Cuando Él interviene, hasta los amigos, los incrédulos lo notan y dicen, algo te está pasando. Y tenemos que compartir. Dios interviene a nuestras vidas para hacerla más atractiva. Es decir, para hacerla más como la vida de Cristo. No necesitas tener una posición de liderazgo para contagiar a otros. Solo necesitas continuar tu vida, pero ahora con Cristo. No necesitas usar un polo que diga soy cristiano. Solo necesitas ser genuino en tu andar con Cristo. No finjas. No seas un santurrón o un hipócrita. Pero nunca negocies los valores de Cristo en tu vida por cualquier vanagloria o placer del momento. ¿Qué te falta? Pasar más tiempo con Jesús. Solo así tu vida será impactada por la suya. Y cuando te vean vivir o te escuchen hablar, podrán decir de ti, Él ha estado con Jesús. Él ha estado con Jesús. Como lo habíamos leído en el texto al inicio, en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban
y les reconocían que habían estado con Jesús. Mi hermano amado, yo te animo a que tu oración de aquí sea: Señor, mi nueva normalidad seas tú en mi vida, tú viviendo tu vida en la mía. Ya no quiero volver a la normalidad del mundo, ya no quiero vivir así, quiero que me uses. Así que quiero animarle a esto y quiero desafiarle a ser tan contagioso con su vida y con su forma de hablar, con el mensaje que llevamos, que o sea, revolucionemos nuestro mundo. Hay que convertirnos en una amenaza de bien para nuestra sociedad. Hay que impactar nuestra sociedad con la palabra del Señor, con la presencia del Espíritu Santo y con una vida que refleje a Cristo. Así que este es el desafío. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, por inspirarnos, Señor, con la vida de Pablo y cómo, Señor, él la vivía tan apasionadamente, cómo la vivía tan radicalmente, que de alguna manera la sociedad no lo pudo soportar. Sus opositores solo buscaban acabar con su vida porque lo consideraban una amenaza. Y, Señor, él alborotaba el lugar donde iba. No hacía una marcha como quizás de protesta, él simplemente predicaba tu palabra y la gente reaccionaba en oposición o lo recibían. Pero él incomodaba su sociedad con tu palabra, lo sacaba de sus tinieblas, de su ignorancia, y de alguna manera afectó su sociedad. Y de alguna manera, gracias a ese mensaje es que el Evangelio ha llegado hasta nuestros días. Y permítenos, Señor, volver como iglesia a nuestras raíces. Señor, obra en cada uno de nosotros de manera personal. Examínanos, haznos ver qué clase de cristianismo estamos viviendo. Quizás estamos sufriendo de una mundanitis tan crónica, Señor, que parece que no hay tratamiento. A veces estamos tan embelesados, tan atrapados por el mundo. Estamos cambiando nuestros valores por los del mundo. Estamos dejando de amar la vida, la verdad, el diseño tuyo, la familia, y siendo tolerantes en este mundo que es intolerante a tu verdad. Señor, fortalece a mis hermanos que están en sus casas. Levanta, Señor, a tu iglesia, a la iglesia en el Perú, en Latinoamérica, para que pueda llevar el mensaje, Señor, a estos lugares en Europa donde han sido golpeados por este virus. Pero hay esperanza si vuelven a Cristo. Hay esperanza de vidas y familias cambiadas en un mundo, Señor, que te rechaza. Padre, que este tiempo sea una oportunidad en la que tú abras puertas y podamos ingresar a ellas llevando tu mensaje, Señor. Prepara hombres, levanta hombres y mujeres, Señor, para tu causa. Y, Señor, clamamos también por nuestro país, clamamos, Señor, por nuestro presidente, para que tú puedas obrar en él, en el Consejo de Ministros, seguir dándole sabiduría. Rogamos, Señor, para que la tasa de mortandad no siga creciendo en otros países, Señor, y podamos llegar a buen puerto, Señor, después de estos 12 días que se han añadido. Y como iglesia también, Señor, ya no seamos la misma, sino tengamos una nueva normalidad con Cristo y podamos ser un cristianismo viral, un cristianismo contagioso para estos nuevos tiempos. Señor, gracias por mis hermanos. Ruego por mi hermano Claudio, estés tú restaurando su salud, Señor, tratando su vida. Ruego por la familia de nuestro hermano Kevin, Señor, y nuestra hermana Jackie, estés consolando sus corazones y fortaleciéndolos. Estés también, Señor, tratando con la salud de nuestros hermanos, Señor, cada uno de manera particular. Y estés obrando, Padre, nuestro pastor también en su salud. Y en cada uno de mis hermanos, Señor, guárdalos y provéles a sus necesidades. Gracias, Señor, por esta mañana y por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te reconocemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, entonces estamos terminando este bloque de la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a proceder entonces a reunirnos o a mencionarles que más tarde, o a darles unos pequeños anuncios. Más tarde nuestro pastor Máximo estará